Hola, hola, estoy aquí con Juan Manuel Arellano. Mi nombre es Verónica Portugal, de Wildlife México, generación 2017. Es para mí, pues, un gran gusto, me es muy grato presentar a Juan Manuel Arellano, de México también, de mi generación de Wildlife. Y pues, sin más, quiero que pues él se presente de una breve introducción de lo que él hace, de su proyecto, porque recordemos que este episodio de este programa es una serie de entrevistas que estamos haciendo a los fellows que están haciendo actividades de recuperación post-COVID. Y pues Juan Manuel es médico, entonces su startup trabaja en el sector salud y el sector fue el más activo durante esta cuestión de la pandemia, y mejor que él que nos cuente primero, Juan Manuel, tu historia, porque detrás de cada proyecto, cada emprendimiento es tu historia. Platícanos de dónde eres, cómo nace Medicheck, qué te motivó a estudiar medicina, cómo empezó todo esto de esta motivación por ti, por trabajar en el sector salud. Medicina es una carrera muy difícil, toma muchos años estudiar, requiere una gran vocación, mucho tiempo. No todos están dispuestos a dedicarle tanto tiempo, tanta vocación a una carrera así. Porque también implica grandes sacrificios, de estar a veces alejado de la familia. Es una gran responsabilidad tener la vida de alguien en tus manos. Y entonces cuéntame cómo nace esta vocación en ti por ser médico. Súper, Vero. Pues muchísimas gracias por la invitación. A mí también me da muchísimo gusto estar por acá. Felicidades por esta iniciativa. Y pues bueno, como bien decías, yo soy Juan Manuel Arellano Hernández. Yo soy médico de profesión. Actualmente ya no ejerzo nada clínico. Ahorita platicaré el por qué. Y soy uno de los fundadores. Soy el director general de la empresa Medicheck. Un poquito como de mi historia personal. Pues efectivamente yo estudié la carrera de medicina. Como bien dices, es una carrera increíble, que se necesita una vocación gigante, pero también es una carrera llena de experiencias y regalos fascinantes, ¿no? Es una vocación muy, muy castigada, pero que también te da muchísimas satisfacciones, ¿no? Como tú bien decías, es una responsabilidad gigante el que con lo que tú trabajas todos los días sea la vida y la salud de los pacientes, pero también por lo mismo es una satisfacción muy bonita el poder ayudar a la gente de esa manera, ¿no? Cuando yo estaba en la carrera de medicina, ya trabajando en la parte clínica en hospitales, fue cuando yo empecé con la idea de Medicheck. Lo que hicimos en Medicheck fue buscar el incorporar tecnología en lo más cotidiano de la práctica médica, ¿no? Esto es en lo más básico de la experiencia de la relación médico-paciente, desde el proceso de agendar una cita, desde el proceso del expediente que yo como médico llevo de mis pacientes, toda la documentación e información que el paciente me comparte y que yo le comparto, como son estudios, resultados de laboratorio, imagen, recetas, etcétera. Todo esto hacerlo en un formato digital, ¿no? Que anteriormente lo que conocíamos tradicionalmente era todo basado en papel. Entonces, la intención de apostar por el tema de tecnología viene no solamente de pues, querer seguir como la tendencia que ha seguido todas las industrias de incorporar tecnología, sino realmente buscar mejorar tanto la experiencia del doctor, que fuera mucho más fácil, más ágil y más amigable para él, pero también la parte del paciente, ¿no? Me tocó experimentar de primera mano muchas como anécdotas, algunas no tan favorables, en el sentido de lo contraproducente que era un expediente en papel y lo increíblemente ligado que estaba eso a error humano. Y el error humano, lamentablemente, la Organización Mundial de la Salud lo sigue poniendo como en el top 5 de causas de muerte, ¿no? Entonces, pues es algo dramático, que algo que está en nuestras manos, pues lo podamos mejorar, porque eso sigue impactando mucho, ahora sí que entre la vida y la muerte, ¿no? Entonces es un poquito de cómo nace la idea inicial de Medicheck. Es así que yo empiezo a darle como este giro a mi profesión, cambia mis planes de lo que era inicialmente hacer una especialidad clínica. Después de esto yo me empecé a meter mucho más en el tema de emprendimiento, temas de innovación, que ya fue donde nuestros caminos se juntaron y ahí nos conocimos. Y yo posteriormente ya, en lugar de hacer una especialidad clínica, yo hice un executive degree, ya enfocado mucho más al área de salud pública y al área de tecnologías de la información en el sector salud.
Ok, fíjate que esto que mencionas de esto del uso de la tecnología y de los papeles, yo en un momento fui servidora pública en el sector salud, justo trabajaba en el IMSS, ya hace muchos años. Te puedo decir que me tocó vivir lo de el brote de la influenza humana, estando trabajando en el sector salud. Obviamente no llegó a las dimensiones que llegó esta pandemia, pero justamente una de las cuestiones que se debatía en ese tiempo en el sector era lo de la portabilidad del sistema de salud. Eso de que tú decías que a veces pues todos los expedientes estaban en papel, no era muy fácil darle seguimiento a la historia clínica de un paciente por el hecho de que no había como un sistema donde ordenara, si yo me cambiaba de ciudad o cambiaba de médico, ya era empezar de nuevo con otro doctor que no conocía mi historia de atrás, ¿no? Entonces no podía conocer mis alergias, los medicamentos que no funcionaban conmigo, mis pasadas operaciones, porque ya estaba empezando de cero con un nuevo médico. Y me acuerdo que era todo un dilema de cómo transformar el sistema de salud y que girara en torno a una tecnología que pudiera agrupar todo eso, ¿no? Y qué bueno que pues en tu startup es una solución desde el sector privado, porque en el sector público tú sabes que las cuestiones de los cambios de gobierno, cambian las personas y pues muchos proyectos y prioridades se quedan detrás. Entonces, quiero preguntarte también por qué, bueno, decidiste estudiar medicina por... dentro de tu familia hay un historial de gente que se dedica a la medicina y ¿por qué decidiste no ejercer como tal? O sea, sí estás dentro del sector salud, pero no ejercer como médico en un hospital haciendo cirugía, sino estar de otro lado de emprendimiento, por una parte administrativa más que nada en el sector de salud. Sí. Pues yo primero sí tengo familia de doctores, sí hay muchos doctores en la familia, entonces por supuesto que tenía ahí la influencia positiva, tanto de mi papá como de tíos, primos, etcétera, a quienes siempre vi con mucha admiración, y siempre fue una carrera que me llamó mucho la atención. Sin embargo, también desde la prepa me llamaban la atención muchas otras carreras, o sea, creo que siempre me he considerado una persona muy inquieta, muy emprendedora, muy activa, y con esto, claro que me llamaban la atención muchísimas otras áreas, y la razón de inclinarme por medicina en un comienzo era porque creía que si estudiaba medicina podía hacer las otras más fácilmente, a que si hacía las otras pudiera después hacer medicina. A lo mejor estoy equivocado, pero digo, esa era mi manera de verlo, de decir, si a lo mejor estudio medicina, igual puedo de que poner un negocio, igual puedo de que aprender de contabilidad, de administración, de finanzas, sin tener la carrera, pero igual puedo de que incursionar en algunas otras áreas, a que si soy financiero, pues no me van a prestar un bisturí para meterme a un quirófano, ¿no? Entonces ese fue como un poquito el razonamiento que yo hice en su momento cuando me tocó escoger carrera, y también por todo lo que tú decías al principio y que platicábamos, ¿no? Porque es una carrera increíble, o sea, hermosa, creo que es la palabra. Hay una frase que me gusta, que a veces me puedo acordar bien y la puedo parafrasear, pero que decía que medicina es la más humana de las ciencias, y bueno, juega aquí con las palabras, ¿no? Y la verdad es que es una ciencia, pero también es un arte, ¿no? Entonces, tiene una combinación muy, muy bonita, en lo que experimenta un doctor, con todo el método científico, con toda la medicina basada en evidencias, con todo el estudio que representa, pero también el área de humanidades, el área humana, el área psicológica, el área de atención al paciente, que pues es un arte, ¿no? Entonces, es muy bonito esa interacción. Yo también tenía ya como el antecedente de haber trabajado de voluntario en varios hospitales y me gustaba el ambiente interhospitalario, y también había trabajado como voluntario cerca de 6 años en Fundación Teletón, entonces como que eso me reafirmaba el que sí era por ahí mi área, ¿no? Y cuando ya estoy en el hospital, y que es cuando empiezo con la idea de Medicheck, pues no fue para nada una decisión fácil, ¿no? Porque yo tuve que incluso abandonar mi formación clínica. Yo dejé como inconclusa lo que podía ser como mi carrera profesional, porque me gradué y terminé la carrera, la parte básica, pero pues me faltó terminar de que toda la parte que hacemos de formación, de prácticas clínicas y demás, para después hacer una especialidad clínica. Y la decisión de apostar por el tema de Medicheck fue que en ese momento sí, muy diferente a lo que pensaba en la prepa, era, pues creo que elegir es renunciar, ¿no? Entonces, claro que implicaba un costo de oportunidad, el saber que tenía que sacrificar una de las dos, ¿no? Y yo sentí como una oportunidad, pero también un compromiso, en el decir, ya me di cuenta que aquí hay una área de oportunidad y hay una necesidad importante, o sea, y a mí se me ocurrió y yo lo estoy trabajando y se me han acomodado las cosas, entonces
pues creo que puede hacer más falta un Juan Manuel en este lado con Medicheck que un Juan Manuel pediatra o un Juan Manuel oftalmólogo o un Juan Manuel cirujano, ¿no? Entonces esa fue como la razón de sacrificar mi parte clínica, que sí me pesa, que sí extraño. Como tú dices, sigo en el ambiente y voy a hospitales todas las semanas y me toca todavía una probadita, pero obviamente pues sacrifiqué el día a día de un doctor más tradicional, ¿no? Pero esa fue la razón precisamente. Sí, fíjate que me llama la atención eso que dices de que es para ti mucho más fácil meterte a la carrera de medicina y luego darle un giro que hacer lo contrario, porque justamente en mi experiencia en el sector salud, yo veía que era un sector donde se necesita un gran nivel de especialización, ¿no? Como que es un nivel muy técnico, entonces no cualquiera puede estar ahí, o sea, por más que estudies administración y luego hagas como una especialidad en cuestiones de salud pública, tiene que haber siempre médicos. Y en mi caso, yo me tocó ver que eran médicos que estudiaron medicina, tuvieron una especialidad y que después quisieron dedicarse a cuestiones de administración de la salud pública, ¿no? Que es muy difícil hacer el cambio, ¿no? Es por el tema de la responsabilidad que tú dices, que requiere de una gran especialización. Y bueno, quiero preguntarte, ya para entrar del tema al tema de la pandemia, pues bueno, ¿cómo te tocó vivirlo dentro de tu startup, dentro de tu proyecto? Porque sé que para muchos emprendedores fue un golpe, un choque externo muy fuerte, pero para ti fue un área de oportunidad, justamente por estar dentro del sector salud, por tener ya la formación académica en el sector salud y por tener esa cuestión de tecnología que tanto hacía falta cuando recién surgió el brote, ¿no? Que no había pruebas, no había manera de, pues todavía no había vacunas hace más de un año. Entonces, cuéntanos cómo se benefició un poco de este momento de crisis tu proyecto. Pues yo creo que primero que nada sí fue un golpe para todos, ¿no? Yo creo que no somos la excepción. Inclusive nosotros en el sector salud nos vimos afectados y por la experiencia cercana que tengo con colegas y con clientes médicos, también nos afectó, ¿no? Porque hay como muchas índoles desde dónde analizar, ¿no? La pandemia, o sea, creo que muchas veces cuando hablamos del tema de negocios, damos por hecho o hablamos implícitamente de un tema económico, ¿no? De que, oye, ¿cómo te fue con la pandemia? ¿Bien o mal, no? Creo que de entrada, a los que estamos aquí nos fue bien, en el sentido de que pues seguimos, ¿no? Lamentablemente lo que más ha cobrado la pandemia y que son temas irreparables es el tema de vidas, ¿no? Entonces yo creo que pues indudablemente todos tenemos gente cercana, gente querida, conocida, que pues lamentablemente falleció en la pandemia. Y luego en el tema de negocios, pues obviamente a todos, aun cuando pudiéramos haber encontrado oportunidades, en un principio nos alteró, ¿no? Por lo menos nuestro ritmo de trabajo de lo que conocíamos y nuestros planes, ¿no? Pues yo, por ejemplo, estaba viviendo en la Ciudad de México y después de un par de meses, pues ocupé mi departamento y me regresé a Guadalajara, de donde yo soy originalmente, porque pues no tenía mucho sentido estar de que encerrado allá, no tenía sentido estar pagando rentas. Con la oficina posteriormente nos pasó lo mismo, ¿no? Y por suerte, por nuestro tipo de naturaleza como empresa, pudimos cerrar las oficinas y migrar a un estilo de trabajo remoto. Los planes que a lo mejor teníamos inicialmente de eventos, modelos de negocio y todo, los tuvimos que reajustar. Entonces yo creo que a todo el mundo nos afectó. Y bueno, también entra el tema en el sector médico, es trabajar con el riesgo inminente que tenemos del virus, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, no estamos en la parte clínica, nos toca estar muy de cerca también en la parte de hospitales, clínicas y demás. Entonces, pues es estar lidiando con un virus, ahora sí, como con un enemigo invisible, ¿no? Y también como con la empatía de saber que nuestros clientes pues, son la primera línea de esta batalla que se está teniendo, ¿no? Entonces, digo, eso sí me gustaría como mencionarlo. Y también por la parte, como que yo nunca fui muy partidario de la frase esta de que en las crisis unos lloran y otros venden pañuelos, ¿no? Creo que tiene mucho de cierto, pero creo que me gusta como siempre hacerlo con la connotación positiva y como con el paréntesis de decir que no sea algo ventajoso, porque creo que mucha gente de repente esa frase como que le busca sacar la parte de que, no, pues yo no quiero ser de los que lloren, yo soy de los que te venden el pañuelo cuando estás llorando, ¿no? Y creo que el tema de aprovechar las crisis no es aprovecharte del otro, ¿no? Sino que creo que siempre, si nos vamos a la raíz etimológica de la palabra, pues es la oportunidad de que todos podamos crecer y también es una capacidad que como emprendedores, tú lo sabes perfectamente,
tenemos que tener siempre, y es como esa capacidad de adaptación, ¿no? Estar de que siempre muy atentos a cómo va cambiando el entorno, y que tenemos que tener la capacidad de adaptarnos y reconvertirnos, ¿no? Porque ahorita es una pandemia, pero luego es una crisis económica y luego es el tema de una revolución como la tecnológica y siempre tenemos que estar constantemente ahí adecuándonos, ¿no? Entonces, después de que superamos todos estos retos, pues sí, sin duda, todos los ojos están sobre el sector salud. Sí es una industria que todo el mundo volteó a ver. Creo que dentro de lo rescatable de la pandemia, si se le puede llamar así, es que pues, nos damos cuenta que la salud siempre fue lo más importante, ¿no? Inclusive es una frase que de repente ahí usábamos como una especie de eslogan, en el sentido de decir, pues sin salud no hay nada. De hecho, tú que estuviste en el tema de como prestadora de servicios públicos, en sector salud, es impresionante cómo en el tema gobierno, la relación que se maneja con Secretaría de Economía y Secretaría de Salud, porque al final del día, una población para que sea económicamente productiva, tiene que ser una población sana, ¿no? Si no tenemos esta población sana, pues lo primero que se va a ver impactado es la economía, ¿no? Entonces creo que eso fue algo que empezaron a detectar las empresas. Ahí también nosotros tenemos como un área de oportunidad y una manera de apoyar a la fuerza laboral y a la fuerza económica del país. Empezar a ofrecer soluciones digitales en el tema de sector salud para que las empresas pudieran tener un retorno seguro a las áreas de trabajo, ¿no? Esas empresas que no tienen la capacidad de trabajar remoto, y no solamente retornar seguro, sino empresas que son del área esencial y que nunca pararon, ¿no? Entonces tenemos clientes de industrias esenciales como es alimentos, como es salud, como es de que muchos de este tipo que no podían parar, ¿no? Entonces lo que estaban buscando era tratar de asegurar que los espacios de trabajo fueran lugares seguros para que los colaboradores se les pudiera ofrecer como esa garantía de decir, no te exijo que vengas a trabajar únicamente, sino que realmente me preocupo por ti, y tratamos de tener unas medidas de contención para evitar brotes dentro de las empresas, que la pandemia crezca, que salga de control, y obviamente que nos cobre en la salud y en las vidas de nuestra fuerza laboral y pues nuestra gente querida, ¿no? Ok, entonces déjame entender un poco lo que hiciste. O sea, después de que golpeó esta crisis, tuviste como que reformular, aparte de tu modo de trabajar con tu equipo, hasta tu ciudad, porque veo que cambiaste también de ciudad, tuviste que regresarte a Guadalajara. O sea, tú tenías tu plataforma para estas cuestiones de portabilidad y empezaste a hacer pruebas, meterte en la parte de hacer pruebas de COVID, o cómo fue que se dio también esta alianza que también hiciste con el sector privado para identificar que no hubiera brotes y medidas de contención. Nosotros lo que hicimos fue, inicialmente el mercado de Medicheck, eran clínicas, hospitales, centros de salud, tanto públicos como privados, que utilizan la plataforma de Medicheck para todo este tema de portabilidad que platicábamos, ¿no? El expediente electrónico y todo lo que conlleva, y algunas herramientas para la relación médico-paciente. En el tema de la pandemia, con este tipo de clientes, lo que hicimos fue, pues primero de que apostar por herramientas novedosas que demandaba la situación, ¿no? Por ejemplo, teníamos la herramienta de telemedicina, pero no era una herramienta que se utilizara mucho por los clientes, no era tan popular, pero ante la necesidad de la pandemia, pues los doctores decían, los pacientes no quieren venir a consulta. Hay un porcentaje de patologías y bastante considerable, de entre el 70-80%, que se puede dar una primera atención de manera remota. Entonces fue súper interesante lo que pasó ahí con eso, porque uno, los doctores no dejaban de trabajar, pero también muy importante, los pacientes no se dejaban de atender, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso fue una de las primeras como innovaciones que hicimos, apostar mucho por la herramienta de telemedicina para ponerla al acceso de los pacientes y de los doctores. Y en el tema de empresas, algo que hicimos, que empezó como una herramienta gratuita, trabajamos en conjunto con el Hospital General de México y un departamento de investigación de la UNAM para lanzar un cuestionario de un screening digital, para que la gente lo contestara y poder calcular qué posibilidad de riesgo de contagio tenía de COVID, ¿no? Entonces, primero, pues esto fue una interacción muy interesante que tuvimos, donde se hizo como esta famosa triple hélice, ¿no? Que llaman en muchas ocasiones, de gobierno, sector privado, academia, etcétera, donde empezamos a colaborar nosotros como el brazo tecnológico, el hospital con la parte clínica y la universidad también como la parte académica y científica. Empezamos a hacer estos cuestionarios con medicina basada en evidencia. Entonces teníamos acceso a los casos actuales de COVID en el país para que el cuestionario fuera lo más preciso
con base a los casos que se estaban presentando en el país, porque también eso fue algo muy interesante, ¿no? Se empezaron a presentar casos que variaban de un país a otro. Los signos y los síntomas más frecuentes eran diferentes en los países europeos que a los países latinos y así, que eso ha sido algo que siempre se ha visto en la medicina, ¿no? La raza llega a influir en el tipo de manifestaciones que tiene una patología y demás. Entonces, pues bueno, era un cuestionario basado en evidencia, apoyado por estas instituciones académicas y hospitalarias de mucho renombre en el país, y la lanzamos como una herramienta gratuita que cualquier persona la podía llenar para darse una idea si tenía probabilidad de estar contagiado de COVID, y también lo hicimos como con la intención de poder reducir un poco la carga de trabajo que tenían los hospitales. No sé si recuerdas, desde que empezó la pandemia, digo, y lamentablemente hasta todavía hace algunos meses en distintas ciudades del país, los hospitales empezaron a saturar. Entonces, mucha demanda de parte de los pacientes para ser atendidos, pero también existía un gran porcentaje de gente que estaba acudiendo a los hospitales como a pedir informes, ¿no? O sea, no realmente porque le urgiera un ventilador o le urgiera estar internado, sino que decía, oye, es que yo no sé si tengo COVID o no sé qué hacer, no sé si me quedo en mi casa, si tengo que venir, si me reviso, si no, si me hago la prueba. Entonces también era como un poquito esa la intención, ¿no? Desahogar un poco el tema de los hospitales por medio de una atención remota. Eso fue como arrancamos, y después de que lanzamos esta herramienta, algunas empresas empezaron a acercar a nosotros y nos dijeron, oye, nos interesa esta herramienta, pero para tenerla dentro de la empresa. Somos industrias esenciales, no paramos, y nos gustaría que los colaboradores contestaran este tipo de cuestionarios todos los días antes de venir al trabajo. Entonces, para que sea como un primer filtro, que era cuando todavía ni siquiera existían estos filtros sanitarios, ¿no? Que ahorita llegas al lugar y te toman la temperatura y te ponen gel y te hacen algunas preguntas. Entonces, esto era con la intención de, número uno, poder atacar poblaciones laborales, o sea, fuerzas laborales tan grandes, ¿no? Estoy hablando de empresas que tienen arriba de 1,000 o 5,000 empleados, pues quizás se haría un cuello de botella importantísimo el hacer este filtro sanitario ahí en el lugar, ¿no? De trabajo. Y segundo, también poder tener una capacidad de respuesta inclusive antes de que el colaborador llegara a la empresa. Entonces, al momento de hacerse remoto por canales digitales, el colaborador en su casa podía darse cuenta que era un caso probable de contagio, y entonces ya el área médica de las empresas se ponía en contacto con ellos y les explicaba cuáles iban a ser las medidas a seguir, ¿no? O hacerse una prueba, o quedarse en su casa, o hacer un interrogatorio clínico. Entonces, esta fue una herramienta que empezamos a trabajar mucho el año pasado. Tuvo un impacto muy, muy interesante. Por suerte, por el excelente manejo de los colaboradores dentro de nuestra empresa, de los colaboradores de las empresas con las que trabajamos, bueno, gracias a Dios, no tuvimos brotes de COVID en ninguna de las empresas con las que estamos trabajando como partners estratégicos. Y bueno, hemos venido evolucionando la herramienta, ¿no? Tuvimos como nuevos retos que venían surgiendo en el transcurso de los meses, cuando llegó la etapa de la influenza y cuando hubo de que algunos brotes de dengue en muchas ciudades, pues bueno, también era como importante poder diferenciar dentro de lo posible si se trataba un caso de COVID, un caso de dengue, un caso de influenza, para ver cuáles eran las medidas a tomar. Después viene el tema de la variable Delta, e igualmente, ¿no? Seguir siempre actualizando el cuestionario, porque los síntomas cambiaban, la presencia, la duración, la frecuencia, etcétera. Entonces, bueno, ha sido ahí como un trabajo constante que hemos venido haciendo en esa parte. Y lo más atractivo, para terminar esta intervención, que hemos hecho el día de hoy, es darle continuidad al área médica dentro de las empresas. ¿Qué quiere decir? Con muchas de estas empresas empezamos a trabajar de forma reactiva, ¿no? Sale una pandemia, ¿qué podemos hacer para el COVID-19, ¿no? Específicamente. Y lo que platicábamos ahorita de decir, pues nos damos cuenta que la salud es importante, y que sí la pandemia, pero sí las que pueden ser después, o sea, en algunos años, pero claro, también las enfermedades del día a día y la salud como todo, ¿no? Que mucha gente decía, estamos viviendo otras pandemias, o sea, que es el tema de la salud mental, es el tema de la obesidad, es el tema de la diabetes, es el tema de un sinfín de cosas, ¿no? Que lo que decíamos, por suerte ayudó que abriéramos los ojos en mucho de este tipo de cosas. Entonces ahora lo que estamos haciendo es ofrecer como nuestro servicio tradicional, por llamarle de alguna manera, de digitalizar las áreas médicas dentro de las empresas. Entonces ahora las empresas están apostando a tener un expediente electrónico dentro de la empresa, a tener sistemas que nos permitan sacar análisis demográficos de qué onda con mi población laboral, ¿no? Quiénes son los que tienen más riesgo en una pandemia de contagiarse, pero también quiénes a lo mejor no están en el área correcta de trabajo, porque por algunas enfermedades que ya cuentan, pues no es lo ideal que trabaje. Te voy a poner un ejemplo
de chofer repartidor en una camioneta o en un tráiler todos los días si a lo mejor es un paciente sedentario y diabético, ¿no? Eventualmente va a tener problemas de circulación. Entonces, todo este tipo de cosas se pueden hacer avances muy interesantes cuando metemos en la parte de salud el tema digital, ¿no? Entonces, esa ha sido como la evolución que hemos venido teniendo. Y pues bueno, ahorita tenemos un área de oportunidad gigante de impactar en la salud de las personas dentro de las empresas con herramientas como lo que está ofreciendo Medicheck, ¿no? Sí, fíjate que es muy interesante lo que dices. En cuanto a tu alianza con el gobierno, porque, pues bueno, el sector salud en México no es tan robusto, pues desgraciadamente somos un país todavía en desarrollo, que nos falta todavía evolucionar en esas cuestiones, y cuando hay una pandemia de este tipo que, pues tan brutal, que se congestiona todo el sistema de salud, ¿qué tipo de alianza, bueno, aparte de la que ya me describiste, has venido haciendo con el sector público? Vi que en Guadalajara hiciste algo con el gobierno en Jalisco. No sé si nos puedas contar más de esto, porque pues no es, el sector público no ha podido con todo, ¿no? Entonces ha tenido que hacer alianzas con otros sectores y pues me gustaría saber qué has desarrollado en ese aspecto. Claro, nuestras intervenciones con gobierno han sido intermitentes, para bien y para mal, o sea, lamentablemente porque nos encantaría poder colaborar mucho más, pero viéndole el lado positivo, que creo que es lo importante, hemos podido tener acercamientos, por ejemplo, en Guadalajara, que es de la ciudad donde nació Medicheck, hemos podido tener colaboraciones interesantes, tanto con la Universidad de Guadalajara, que es la Universidad del Estado, como también con hospitales civiles, y han sido interacciones muy interesantes, desde distintas áreas, el poder como compartir con un brazo de lo que es gobierno. Muchas ocasiones hemos trabajado con este tipo de instituciones que son organismos públicos pero descentralizados. Entonces, se han hecho cosas interesantes. La verdad es que nos encantaría más, ¿no? Como tú bien decías al principio de la plática, es más fácil trabajar con sector privado por el tipo de autonomía que se tiene en la toma de decisiones, ¿no? Sin embargo, como muy alineado a la visión de por qué empezamos Medicheck y por qué nacimos y por qué existimos, pues nunca quitamos el dedo del renglón de poder hacer un impacto ahí, porque lamentablemente sí se viven realidades muy distintas en lo que es el sector público y el sector privado, específicamente en el tema de salud, ¿no? Creo que la pandemia ha sacado a relucir eso, en cuanto a hasta incluso los porcentajes de mortalidad que tiene un hospital privado contra un hospital público. Entonces, tenemos mucha hambre todavía de hacer muchos más proyectos con gobierno. Inclusive dentro de la empresa hemos desarrollado, pues como de repente hay algunos como brazos sin fines de lucro, con la intención que el tema de la barrera económica no sea un obstáculo, ¿no? Poder ofrecer algunos servicios como pro bono y algunos servicios que estén completamente gratuitos para que también sea como un poquito la experiencia que ofrecemos en el sector privado a la parte pública, ¿no? Ok, muy bien. Y bueno, así como también hemos tenido una crisis de salud, ha habido como una crisis de información, ¿no? Que hay demasiadas noticias falsas, desgraciadamente el Internet a veces no se le da un buen uso, así como hay mucha información disponible, hay también mucha información que no es precisa, que también se hace de una manera fraudulenta, con una intención de causar un mal. Entonces, me gustaría preguntarte si has hecho campañas como de información con respecto a la pandemia. Mucho se discutía si existía y se sigue discutiendo también la efectividad de las vacunas, muchas teorías de la conspiración. Entonces, para acercar a la ciencia al ciudadano de a pie, tú que vienes del sector de ciencia, ¿se han hecho algunas campañas al respecto? Sí, nosotros tenemos la suerte de trabajar muy de cerca de doctores, doctoras y distintos especialistas del sector salud, altamente reconocidos, ¿no? A quienes admiro yo profundamente. Y digo que somos muy suertudos porque nos toca estar de cerca en sus conocimientos, en sus publicaciones y demás. Entonces, algo que hemos hecho en Medicheck desde que empezó la pandemia, digo, lo veníamos haciendo desde antes, pero en la pandemia lo hicimos con mayor intensidad, fue el promover espacios como de opinión, donde teníamos Instagram Lives o webinars y demás, con expertos en el tema, en el que hacíamos como de repente resolución de dudas o hablar de algún tema en específico, como por ejemplo el tema de las vacunas, el cómo me cuido en pandemia, el cómo empiezo a retomar mi vida, o la nueva normalidad, ¿no? Que le llamábamos. Entonces, sí es algo que hemos promovido. También yo creo que es importante que todos seamos como pequeños embajadores de información, porque lamentablemente
esta desinformación muchas veces es a microescala, ¿no? O sea, cada quien empieza a compartir de que la cadenita de WhatsApp con la teoría conspiracionista o el mensaje que reenvió la tía, pero no tiene ninguna fuente, o sea, o no tiene ninguna cita bibliográfica. Entonces, creo que un tema importante, desde mi punto de vista personal, es partir de la empatía y querer creer que nadie lo hace de mala intención, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Todos somos ignorantes en algo, entonces creo que de repente todos podemos actuar desde nuestra ignorancia en diferentes temas, ¿no? Pero yo quiero creer que por lo menos el común denominador de la gente no quiere mal informar, simplemente compras una noticia y a lo mejor entre este pánico o que tú la compraste y crees que es verdad, lo empiezas a difundir y se hace una bola de nieve, ¿no? Entonces yo creo que lo que es muy importante es que realmente nos hagamos el hábito de cuestionarnos y creo que para la pandemia y todos los temas que vengan a partir de ahora, pues validar la información siempre, inclusive con un par de fuentes, o sea, un par de veces antes de difundirla, ¿no? Que cada uno sirvamos como un filtro, que cuando nos llegue una información, no la compartamos si no sabemos que es 100% veraz, ¿no? Y no solamente en temas de salud, ¿no? Sino en un montón de temas, porque creo que ese es como el efecto dominó que pasa muchas veces. El morbo, la mala intención, muchas veces como el actuar de rápido, creo que es algo que afecta. Y en el tema de salud yo sí me atrevería a decir que es inclusive más fácil encontrar las fuentes de lo que es verdad y de lo que no, que a lo mejor en política, que puede ser muy subjetivo y a lo mejor hay como muchos puntos de vista y hay como más medias tintas, pero en el tema de salud al final del día tenemos que confiar en nuestras autoridades. Entonces yo sí diría que en el sector salud se reduce a qué dice la Secretaría de Salud de mi país, qué dice la Organización Mundial de la Salud y qué dice a lo mejor la Secretaría de Salud de países respetables o que son líderes, por ejemplo, Estados Unidos o algunos países europeos, ¿no? Entonces, a mí a lo mejor se me hace muy fácil decirlo así por mi antecedente del área médica, pero a mí sí me da mucha tristeza cuando escucho teorías conspiracionistas o dudas muy absurdas en el tema médico, no por la duda, porque insisto, todos somos ignorantes en algo y las dudas felices de la vida de podernos ayudar para resolverlas, pero más bien cuando alguien está como muy tajante queriendo defender una postura, pues que sabes que es errónea, ¿no? Y que no tiene como esos argumentos para justificar el por qué dice lo que dice, ¿no? O piensa lo que piensa. Y creo que estamos ahorita enfrentándonos a un problema de salud pública de una talla gigantesca, por ejemplo, en el tema de la vacunación que tú mencionabas, ¿no? O sea, la pandemia no se va a frenar hasta que no aumenten los porcentajes de vacunación. Y primero era de que ojalá que salgan las vacunas, y ahora ya tenemos las vacunas, y ahora es de que pues ojalá que la gente se las quiera poner, porque mucha gente no se quiere vacunar, ¿no? Y al final del día es desinformación, y es un tema que venimos arrastrando inclusive antes de la pandemia. O sea, por ejemplo, el tema de los antivacunas, es un tema que venía haciendo mucho ruido y mucho eco desde antes de que empezara el tema del COVID-19, y en México y en el mundo ya se empiezan a ver los estragos de este tipo de movimientos, ¿no? Patologías que estaban prácticamente erradicadas, las estamos volviendo a ver otra vez en recién nacidos, en niños, etcétera, y pues es simplemente por ese tipo de cosas, ¿no? Creo que para cerrar esta opinión, no se trata de atacar a quien piensa diferente, sino también creo que ser un poco empáticos en reconocer que faltan líderes de autoridad moral y líderes de opinión respetables en los que podamos confiar 100%, ¿no? Entonces, lamentablemente, en situaciones como esta, pues pagamos las consecuencias. No sabemos cómo ni a quién creerle ni a quién voltear a ver, ¿no? Pero yo sí cerraría, pues dándoles autoridad, valga la redundancia, a las autoridades correspondientes de cada tema, ¿no? Porque pues por algo están ahí y hay que darles como ese valor. Sí, fíjate que qué bueno que dices esto a lo último, que es muy rescatable, porque siento que la desconfianza en el proceso de vacunación y el hecho de que también haya sido muy lento es en parte por la desconfianza que tiene pues la población hacia las cosas relacionadas al gobierno. Dicen, pues es algo, o sea, lo vimos con las vacunas de agua que sucedió en Veracruz, ¿no? Con los niños que le daban ese tratamiento contra el cáncer. Para los que nos están viendo de otros países, en México tuvimos un caso en gobierno en una provincia llamada Veracruz, donde el gobierno del estado a los niños que tenían cáncer, en vez de darles el tratamiento que necesitaban de quimioterapia, les inyectaban agua. Entonces, en parte mucha gente desconfía
que una vacuna comprada por el gobierno sea realmente una vacuna, sea otra cosa totalmente ajena. En unos casos también se dieron casos de vacunas de aire, que no le estaban poniendo la vacuna realmente. Entonces, esa es una parte. Y por otro lado, también está la desconfianza hacia las farmacéuticas y hacia las organizaciones multilaterales, como la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Que si es una institución que tiene su prestigio y pues está ahí por una razón, también han cometido fallas, ¿no? Como todas. Y entonces, en una parte, la desconfianza viene hacia esas instituciones y hacia los sectores privados, ¿no? Entonces, ¿cómo le dirías tú a las personas, como tú dices, de que hay que ser embajadores de opinión, como tú dices, que tienen esta desconfianza? Por un lado, están las teorías conspirativas, que creo que son ideas absurdas, con todo respeto, pero por otro lado, hay un pasado igual de corrupción que hace a la gente dudar de que realmente esas vacunas sean vacunas. Entonces, ¿qué le dirías a las personas que están un poco con ese escudo a quererse vacunar? Digo, yo creo que es un tema gigante, el tema de la desinformación y el tema de las opiniones diferentes, inclusive ahorita que estamos viendo tanto esta polaridad y el de si opinas diferente, yo te descalifico en automático o no te dejo que te opines porque me ofendiste y es un tema gigante, ¿no? Limitándome únicamente al tema de la pandemia, yo me iría como muy objetivo y muy crítico en el sentido de decir, la pandemia ya vimos que existe. Ha cobrado muchísimas vidas, ¿no? Yo no conozco a nadie que me conste que tiene un chip o que algo de las teorías conspiracionistas ha pasado, pero sí conozco o conocía mucha gente que lamentablemente ya no está, ¿no? Entonces, de que hay cientos de miles de casos de personas que pueden decir, esa persona es o mi papá, o mi mamá, o mi hermano, o mi abuelo, y de todas edades. Entonces, de que creo que el tema de lo dramático que ha sido la pandemia es una realidad, ¿no? ¿Y por qué arranco con esto? Porque creo que derivado a esto viene el analizar y el poner en una balanza si me vacuno o no. Entonces, nadie está obligado, son muy respetables todas las posturas, pero teniendo este contexto de decir, han sido de que millones las personas que han fallecido, ¿cuáles son los resultados? O sea, con las personas que están vacunadas y las que no están vacunadas, y al final del día eso es, obviamente se puede desconfiar de las instituciones y con justa razón, como tú dices, lamentablemente son humanas, ¿no? Entonces, están siempre expuestas al error, pero los resultados ahí están, y si no confías en México, ve las de la OMS, y si no confías en la OMS, ve las de algún país, tema independiente, ¿no? Los resultados de gente que está vacunada contra la gente que no está vacunada, pues son muy dramáticos. O sea, porque luego también empezó como un poquito esta desinformación de decir, oye, pues yo conocí a fulanito que ya estaba vacunado y le dio COVID, ¿para qué me vacuno? Pero bueno, la conoces y te puede platicar gracias a que estaba vacunado, ¿no? O sea, la vacuna las vacunas de COVID, todas, o mejor dicho, ninguna, te asegura que no te vas a contagiar, ninguna. Pero lo que busca es que el porcentaje de protección vaya enfocado a disminuir las probabilidades que tienes de que te dé una infección, o sea, una enfermedad fatal que te pueda llevar a estar hospitalizado o el desenlace fatal que es la muerte, ¿no? Entonces, eso es lo que sí buscan las vacunas, que aun cuando te pueda dar COVID, el desenlace o la evolución que tú tengas con COVID-19 no sea terminar de que hospitalizado, intubado, o peor aún, que puedas llegar a fallecer, ¿no? Entonces, eso es como un poquito el tema. Y muchos de los argumentos de la gente antivacunas que habla del tema de, que incluso antivacunas suena muy fuerte, no suena como hasta medio despectivo, pero sí, que habla de que no está de acuerdo con el tema de la vacunación o así, o que cuáles son los síntomas que puedes llegar a tener en 10 años o 15 años o así, a lo mejor mi punto de vista, pero inclusive como médico, muy simplista, es decir, ojalá estuviera en 15 años, ¿no? O sea, al final del día es poner una balanza sin siquiera irnos a temas muy científicos, ¿no? Estoy hablando cero métodos científicos, estoy haciendo un análisis muy simplista, pero decir, la vida es un riesgo y yo sí como pongo en una balanza, ¿qué es más probable? ¿Que me pase algo la vacuna en 15, 20 años o que me dé COVID y que me pueda infectar y que me pueda morir? Para mí es muy evidente, o sea, y cuando recién salieron las primeras vacunas, yo llevaba a vacunar a mis papás y llevaba a vacunar a mis abuelos y en cuanto yo pude, yo me vacuné, ¿no? Me decían, ¿no te da miedo que le pase algo a tus abuelos? O sea, yo decía, me da miedo, sí, que se mueran,
O sea, me da miedo yo llegar a saludar a mis abuelos, o me da miedo yo salir a trabajar y traer el COVID a mi casa y que mueran mis papás por mi culpa, ¿no? Entonces, pues muy respetable, pero yo sí creo, yo lo veo muy evidente, el costo-beneficio de escoger un lado u otro, ¿no? Y la gente que tiene a lo mejor un criterio de que más elaborado o que tiene los medios, porque también el tema de la ignorancia, lamentablemente en un país en vías de desarrollo, como tú decías, que es nuestro país, y muchos de los de la gente que seguramente nos escucha, pues estamos pagando la factura de ser un país carente de educación. O sea, y al final del día la ignorancia es un mal terrible y que en muchas ocasiones, pues la gente que lo está pagando no tiene la culpa, ¿no? Entonces, quienes sí tenemos acceso, quienes hemos tenido muchas más oportunidades, esto que decíamos, no ser embajadores y empezar a hacer nuestra red. O sea, yo sí estoy seguro que yo he convencido a mucha gente de que se vacune. Y no como por convencerla, por quererla arrastrar a algo malo, ¿no? Sino yo sé que es lo mejor para nosotros y esa gente confía en mí, me regala su confianza y entonces yo le comparto de que mi opinión, ¿no? Entonces creo que eso sí tiene mucho valor y no lo podemos echar en saco roto ni menospreciar el impacto que podemos tener en nuestro círculo cercano, ¿no? Entonces se me hace muy, muy valioso de rescatar. Ok, gracias por esta información. Mira, también quiero comentarte que, bueno, Naciones Unidas ha dicho que esta crisis, aparte de pegar en la salud, en la desigualdad entre los sectores con más ingresos y menor ingresos, también viene a ampliar una brecha de género que ya existe entre hombres y mujeres, ¿no? Y lo que dicen estas organizaciones es que pues la base de la recuperación van a ser las mujeres y niñas. Y en ese sentido quiero preguntarte qué historias tienes tú dentro de tu beneficiarios de tu proyecto, de tu empresa, donde las figuras hayan sido mujeres y como parte de tu equipo también, porque pues en el sector tecnología es un sector también donde hay una brecha de género importante y donde apenas se le está dando acceso a la mujer. Entonces, me gustaría saber cómo has coadyuvado a cerrar esa brecha. Te voy a ser bien sincero y me gusta contar esta historia. Tuvimos la gran fortuna en Medicheck, que desde que empezamos tuvimos equipos bastante nivelados en el número de hombres y mujeres. Y te digo que te voy a ser bien sincero, porque no es algo en lo que yo me cuelgue como la medalla de decir, siempre tuvimos esa visión, ¿no? Simplemente creo que pues, lo hacíamos como tan natural que cuando teníamos talento frente a nosotros, número uno, pues bastante atractivo y de aplaudirse, que el talento que llegaba era igual hombres y mujeres, ¿no? Y también de que, pues, orgulloso de decir que cuando teníamos el talento frente a nosotros, hombres y mujeres, pues se empezó a hacer una balanza bastante equilibrada, ¿no? También como comentario ahí adicional, en mi generación de medicina había más mujeres que hombres. Entonces es un dato también interesante y un dato de aplaudirse. Conozco excelentes doctoras, que digo, es el área en la que yo estoy, y dentro de nuestros clientes tenemos, me atrevo a decir que si no igual empatado, hasta más clientes mujeres que hombres, doctoras, nutriólogas, distintas especialidades del sector salud. Entonces hago como ese contexto para decir, a mí me toca ver una realidad muy padre, ¿no? En la que veo muchas mujeres levantando la mano y siendo punta de lanza y además referentes de su especialidad o de su industria y de todo ese tipo de cosas, ¿no? Ahora, en el tema de los proyectos que platicamos ahorita de Healthy Workplace, que fue la herramienta que lanzamos para el tema de empresas, también sin planearlo, pero en nuestro equipo de desarrolladoras está una ingeniera, Sara, que de hecho ya empezó con nosotros su carrera profesional desde que estaba en la universidad haciendo prácticas. Esto ya fue hace varios años, y ahorita ya es una desarrolladora mucho más experimentada, y ella estuvo participando directamente en este proyecto, y bueno, y es una mujer a quien admiro mucho y se ha desarrollado increíblemente desde lo profesional y lo personal dentro de Medicheck. Y en las instituciones que te platicaba que trabajamos, muchas de las empresas que tenemos como clientes, la persona al frente del departamento médico es una doctora, es una mujer. Entonces eso también es de que bastante interesante. Y la persona al frente del Hospital General de México, con quien tenemos relación y que es la líder del proyecto junto con nosotros, es la doctora América. Entonces también es una mujer que está ahí al frente del proyecto. Entonces te digo, tengo la gran fortuna de que nuestro caso no sea ni la pregunta incómoda, ni el resultado de una campaña en la que hicimos una selección artificial para que hubiera mujeres, ¿no? Me atrevo a decir que fue realmente pues, selección natural, ¿no? Las mujeres realmente abriéndose paso y levantando la mano para demostrar pues de lo que son capaces, ¿no? Entonces nosotros tenemos la gran fortuna de habernos topado con eso y que no hayamos tenido que recurrir a campañas o a medidas
para tratar de nivelar el terreno de juego, ¿no? Entonces, para mí es algo de muchísimo orgullo esa parte. Qué padre, te felicito porque en parte esta iniciativa trata de relanzar, de reforzar que ese liderazgo femenino, esa recuperación debe estar con base a ese liderazgo femenino, ¿no? Ya de las últimas preguntas para cerrar la conversación, me gustaría preguntarte si has recibido algún apoyo de parte del gobierno o de privado, si has estado como en algún concurso de startup, donde hayas recibido algún premio por todas las transformaciones que has hecho tu empresa y pues el impacto que has tenido en una crisis tan puntual, tan brutal. Reciente no, reciente no, y la verdad es que fue hasta como un poquito una, pues no sé si estrategia, pero una visión que cambió con nosotros. Sí participamos en muchísimos premios cuando empezaba la empresa de Medicheck, que pues creo que es la manera de arrancar, ¿no? Era algo que utilizábamos sin duda para fondearnos, era algo que utilizábamos para darnos a conocer, y sí estuvimos en muchas convocatorias. No sé si la pregunta va enfocada ahorita al tema de la pandemia, y lo dejamos de hacer, y la respuesta era, creo que estábamos tan ocupados trabajando que teníamos menos tiempo de estar en convocatorias o así, ¿no? Digo, Wildlife, que para mí, o sea, y para la empresa ha sido una convocatoria que nos cambió la vida, del cielo a la tierra. En Wildlife fue donde conocimos a Michael, que es uno de los socios de la empresa al día de hoy, es nuestro director de tecnología. Estuvimos en varias convocatorias, en su momento cuando existía el INADEM. Eso fue lo más cercano a apoyos de gobierno que recibimos por becas y demás. Y luego estuvimos en el Premio Nacional del Emprendedor, que también ahí fuimos condecorados con esa distinción. Y pero ahorita ya no hemos estado tan activos en temas de premios o convocatorias o así. Creo que también me gusta como el cambio de etapas que tuvimos, ¿no? Sí hubo unas etapas en las que estuvimos muy metidos en esas partes, y nos encantó, y sacamos muchísimas conexiones y muchísimos aprendizajes, y ahorita creo que no hemos estado, gracias a Dios, porque hemos estado muy ocupados, con mucho trabajo, ¿no? Pero esa es la razón principal. Bueno, gracias. Oye, y bueno, hay un video que nos compartiste, un material audiovisual. Me gustaría que nos dieras, lo vamos a poner ahorita al final, pero que nos dieras así como unos highlights de qué se trata. Sé que es parte de algunos proyectos que me dijiste en cuanto a la pandemia, pero si nos puedes dar como un breve resumen de lo que trata el video. Sí, digo, van a poder observar un poquito como de la herramienta más reciente que lanzamos, que es lo que platicamos ahorita para el tema de empresas, que es Medicheck Healthy Workplace, que es este brazo de nuestra plataforma médica enfocada al tema de empresas y lugares de trabajo, ¿no? Al final del día van a poder ver ahí algunas capturas de pantallas de la plataforma que el colaborador ve cuando ingresa a contestar este cuestionario diario, que es esta herramienta de screening digital. Ahí también aparece un poco de esta alianza que tenemos con el Hospital General de México y las personas que han estado involucradas en el tema de investigación. Pues bueno, el tema de cómo está basado, es una herramienta basada en evidencias, o sea, medicina basada en evidencias. Entonces, digo, esa parte creo que también es algo que nos dio mucho orgullo, porque, digo, yo tengo el antecedente científico, médico, por llamarle de alguna manera, pero de repente en México y en países de Latinoamérica es muy fácil que nos desconectemos del tema ciencia, ¿no? Y de repente está muy aislada la ciencia y el tema de iniciativa privada, y creo que eso fue algo muy padre que nos gustó trabajar en conjunto, que esta herramienta que está en el mercado, pues tiene su respaldo científico, ¿no? Que le estamos dando como su lugar a los expertos, y que, bueno, al final del día es una garantía también para nuestros clientes, ¿no? Entonces yo creo que eso es de lo más rescatable y que sin duda nos hace sentir muy orgullosos. Y también, bueno, ya aparecen algunas de las empresas que utilizan nuestro producto. Eso es un poquito de lo que aparece en el video. Ok, ya antes de poner el video, ¿has pensado alguna estrategia de escala de tu empresa hacia otros países? Porque finalmente, pues dado que la crisis es global, pues es una oportunidad igual de aprovechar las herramientas tecnológicas y de buscar otros mercados. ¿Has pensado en eso aún o todavía está como en un futuro más lejano? Sí lo hemos pensado sin duda. Creo que el camino que seguimos muchas de las empresas en México y Latinoamérica, pero en especial México, es pues tratar de abarcar el mercado latino, ¿no? De hecho, las empresas de otros países, uno de los como escalones obligados es venir a México, que es como un buen país para validar tu idea. Nosotros tenemos la suerte de estar en México, entonces obviamente volteamos a ver algunos países.
Uno que siempre fue nuestro objetivo y ya tenemos algunos clientes allá es Estados Unidos, y también por la influencia de Michael, que les platicaba que es uno de los socios de la empresa. Entonces, él es una persona con mucha experiencia en la industria de salud y tecnología en los Estados Unidos, y también por eso ha sido la razón por la que nos hemos orientado un poquito hacia ese mercado, y ya lo hemos conseguido con algunos clientes, ¿no? Y también por tema de regulaciones, con lo mismo, digo, al principio era una idea como muy soñadora de querer algún día ir al mercado de Estados Unidos, pero Medicheck siempre se construyó teniendo las leyes de portabilidad en salud y de ciberseguridad y protección de datos pensado al mercado norteamericano, ¿no? Entonces también era como una propuesta de valor extra al mercado latino, que aunque no nos lo exigían, lo ofrecíamos, pero también era como una antesala a decir, ya estamos volteando a ver ese mercado para un futuro, ¿no? Ok, pues bueno, nos vamos a tomar una foto para cerrar. Te estoy avisando porque luego me dicen, ay, no me avisaste de la foto y no me puse mi mejor ángulo. Entonces, foto del recuerdo y ahorita pongo el video. Va. Perfecto. A ver, déjame ver, tengo que tomar varias. Ahí va una. Ay. Y espérame. Otra. Ya, voy a poner el videito y pues bueno, fue un gusto. Y pues muchas felicidades y pues ahí te estaremos enviando el video de cómo queda porque vamos a hacer unas ediciones y si tienes algo otro material que nos quieras compartir lo podemos transponer durante el video. Pues bueno, fue un gusto. Bye bye, disfruten este video. Muchas gracias y felicidades. Gracias.
Pues bueno, ya fue todo el video. Fue un placer. Otra foto porque no sé, creo que no se tomaron bien las... y ya sabes, si tienes mayor material, pues aquí estamos a la pie del cañón. Y espero que hayas disfrutado la entrevista, que no haya sido tan estresante, no te hayas sentido interrogado. Pero es que estuvo muy interesante, entonces quería como que sacar toda la información. Para nada, padrísimo. Muchas gracias por invitarme, Vero. Guay, cuídate mucho y felicidades por tu boda. Muchas gracias, muchas gracias. Te mando un abrazote. Y brazos para ti también, cuídate. Bye bye.